Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar Inconsciente. Hoy vamos a ver cómo desarrollar la fe y vamos a comenzar analizando estas dos palabras que son hebreas. No se asusten, tal vez yo sé que son palabras con letras hebreas, pero es lo que nos va a ayudar a entender mejor este estudio. La primera palabra se lee de izquierda a derecha en hebreo, está hecha de la letra Dalet y la Tau, que se diría Dat, D-A-T, Dat. Y la de abajo, noten que solamente se le agrega una letra, la Yin, y se dice Da'at, como que se le agrega una A en medio. Esta palabra de arriba sí se traduce como religión, pero esta otra palabra se traduce como entendimiento, conocimiento. Y las palabras, si uno las ve en el hebreo primitivo, como eran los jeroglíficos, se diría que es la entrada a un pacto. Es decir, esta letra siempre hace referencia a entrar a un lugar. Y esta es la referencia a un pacto o a un convenio. Pero la letra Yin es el ojo. Es decir, entrar viendo a un pacto. Es decir, no entramos ciegamente. Es como decir que una religión es algo que uno entra a un pacto, pero sin ver. Pero cuando uno a ese pacto entra con conocimiento, viendo, entonces se le vuelve entendimiento. Y en Jeremías 9 dice de que lo que busca Dios, y no solo en Jeremías, en varias partes es, yo quiero que ustedes tengan Da'at de mí. Yo no quiero que tengan Dat, religión de mí. Yo lo que quiero, dice Dios, es que tengan Da'at, entendimiento, me conozcan que yo soy Dios, que quiero, etcétera, etcétera. Y en otras partes en el Nuevo Testamento también dice que Dios busca que lo conozcamos, que tengamos Da'at, no que tengamos Dat, sino que tengamos Da'at, que entremos al pacto, pero viendo, con conocimiento. Esto va a ser más para entender lo que es la fe. Ahora, la palabra que en hebreo se traduce como fe es esta palabra que es emuná. Emuná significa fe, pero no es una fe ciega, es una fe con conocimiento, con el ojo, con ayin. Cuando dicen Habacuc, el justo vivirá por la fe, en hebreo sería el sadik, el sadik. El justo va a tener vida porque tiene emuná. Pero hoy analicemos qué significa la palabra emuná, que usualmente se traduce como fe. Cuando una persona dice, mira, yo tengo fe que voy a pasar el examen. ¿Y por qué tenés fe que vas a pasar el examen? Porque yo sé, porque tengo fe, porque eso es lo que yo quiero. Eso no es emuná. O por ejemplo, alguien dice, yo tengo fe que puedo nadar y cruzarme el lago. ¿Y por qué tenés fe que podés nadar y cruzar el lago? Ah, porque tengo fe, porque simplemente está basado en un deseo, no en un conocimiento, solo en un deseo. Eso no es emuná. Emuná es algo muy distinto. La fe tiene que ver con sentirse capaces, pero usted se siente capaz porque, y hoy vamos a ver esta parte del libro de vida, del árbol de vida. Uno se siente capaz y cuando uno se siente capaz tiene fe. Es decir, yo soy capaz de manejar un auto, por tanto tengo fe que puedo subirme al auto y ir a otra parte, porque sé que soy capaz de manejar un auto. Pero cuando una persona no se siente capaz, no tiene fe. Repito, cuando alguien no se siente capaz, no tiene fe. Entonces, ¿en cómo podemos aumentar nuestra fe? Aumentando nuestra capacidad, sentirnos capaces. Una persona que se siente incapaz no va a tener fe, pero para aumentar nuestra fe tenemos que sentirnos capaces, pero no capaces por un deseo. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿por qué es que tenés fe que vas a pasar el examen? Ah, porque he estado estudiando. Ah, porque he estado haciendo ejercicios para practicar. Ah, porque he practicado haciendo exámenes de prueba, por eso tengo fe que voy a pasar, porque he estado estudiando tantas horas, porque he estudiado el mismo número de horas
que mis compañeros porque he estado yendo a clases. Por eso tengo fe que voy a pasar. Ah, ok, eso sí es emuná, se ha estado entrenando, tiene conocimiento, se siente capaz. Pero alguien que dice, ¿te sentís capaz de pasar el examen? No, no me siento capaz, pero tengo fe que lo voy a pasar. Eso no es emuná. Es decir, a medida que aumentamos sentirnos capaces, entonces aumentamos nuestra fe. A medida que nos sentimos capaces, entonces aumentamos nuestra emuná. Entonces lo que tenemos que hacer es sentirnos más capaces. Esa parte del árbol de vida, el de ser creativo y el de sentirnos libres, es el que se enfoca en sentirnos capaces. Es decir, vimos en otros videos de que aquí en esta parte de mezclar la bondad con la fortaleza, al unificar estos opuestos, creamos la misericordia. Aquí podemos sentirnos conectados con los demás. Y eso produce, claro, conectarnos con los demás y con todo. Pero esta parte de aquí, lo que bloquea estos dos es que se va a sentir usted incapaz. Es decir, cuando uno no tiene fe, no se siente capaz. Entonces, ¿dónde tiene que enfocarse? Ver en qué estoy fallando en mi parte creativa y en qué estoy fallando en mi parte de libertad. Una persona que dice, mire, yo me he esforzado y soy una persona bien creativa. Ok, entonces se siente capaz. ¿Por qué se siente capaz y por qué tiene fe? ¿Por qué tiene monada de lograr algo? Porque usted es una persona creativa. Pero alguien que realmente no tiene el deseo de crear cosas nuevas, no va a tener ese sentimiento que es capaz. Por ejemplo, si dice, mire, yo sé que soy capaz de crear un nuevo pastel. ¿Y por qué? Porque siempre estoy creando nuevos postres, estoy haciendo cosas nuevas. Por esa razón me siento capaz de ser algo nuevo. Soy creativo. Cuando alguien es altamente creativo, se va a sentir muy capaz y por tanto su fe va a ser muy alta. Tiene fe porque se siente muy capaz y se siente muy capaz porque es creativo. Pero una persona que no es creativa, que no se esfuerza en crear cosas nuevas, no puede aumentar su fe, no puede aumentar su emuná. ¿Por qué? Porque no ha practicado hacer cosas nuevas. Y por otro lado, la libertad. Una persona que dice, yo no deseo controlar a nadie, ni a nada. Yo deseo que me controlen. Es decir, yo no busco guiar a otros, yo prefiero que me guíen. No puede sentirse capaz. ¿Por qué no se siente capaz? Porque usted no está transformando la materia, porque usted no está transformando a los demás. Entonces, ¿cómo va a aumentar su fe si usted no practica aumentar la libertad? Es decir, sentirse libre, sentirse capaz, sentir que usted tiene la capacidad de controlar. Por ejemplo, esa persona, ¿por qué se siente capaz de cruzar el lago? Porque se siente que tiene el deseo de controlar ese lago, tiene el deseo de controlarlo nadando. Es creativo y dice, yo sé cómo voy a hacer y cómo van a hacer para cruzar el lago. Ya se me va a ocurrir cómo yo... ¿Pero por qué? Porque ya lo he hecho de otra forma. Pero vamos a verlo de que realmente la emuná tiene que estar, la fe es hasta que uno balancea todo el árbol de vida. Pero uno comienza analizando estas dos áreas para después lograr aumentar esa fe. Por ejemplo, una persona que puede decir, ¿por qué usted no tiene fe, no tiene la emuná, no se siente capaz de crear una nueva empresa? Mire, usted sabe, usted se ha entrenado, usted ha sacado maestrías en administración, en finanzas, sacó buena nota, tiene el conocimiento, tiene la inteligencia, pero ¿por qué no se siente capaz? Ok, usted ya tiene ese conocimiento y sabe que tiene esa fortaleza, sabe cuáles son sus límites, se ha entrenado. Ok, usted debería tener fe, es capaz, usted sabe, usted tiene la fortaleza, usted estudió, se preparó, se entrenó en finanzas y en administración.
Usted sabe que puede cruzarse ese lago. ¿Y por qué sabe que lo puede cruzar? Porque usted tiene la fortaleza. ¿Y cómo es que usted tiene la fortaleza? Porque usted se ha estado entrenando nadando. Es decir, una persona que dice, yo tengo fe de que voy a terminar una maratón. Yo me siento capaz de terminar una maratón. ¿Y cómo sabe? Porque me he entrenado, porque me he entrenado a tener esa fortaleza, esa capacidad. Salomón le pidió a Dios sabiduría, pero no le pidió inteligencia. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la sabiduría, pero la inteligencia no la da Dios. La inteligencia la ganamos cada uno. ¿Cómo la ganamos? Entrenándonos, capacitándonos. Es decir, no le podemos decir a Dios, mira, yo quiero que me des la inteligencia de sacar la maestría en administración. Va a decir Dios, yo no te voy a dar la inteligencia. Eres tú el que tiene que capacitarse, eres tú el que tiene que ir a clases, eres tú el que tiene que leer los libros, eres tú el que tiene que entrenarse. Yo no te voy a entrenar, tú te tenés que entrenar. Yo te puedo dar la sabiduría para resolver problemas difíciles. Es decir, de repente te ponen el examen y no sabes qué hacer, te puedo dar la sabiduría. Pero tú tuviste que haberte entrenado, capacitado, practicado. Es decir, ¿cómo tú tienes la inteligencia de resolver un problema financiero o un problema matemático? Porque has estado entrenándote, has desarrollado tu inteligencia. Ahora bien, al desarrollar tu inteligencia, sabes cuáles son tus fortalezas, sabes hasta dónde son tus límites, hasta dónde puedes llegar. Si por ejemplo dices, mire, me he estado entrenando en nadar, en correr, sé que puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque me he estado entrenando y he desarrollado mi fortaleza. Por tanto, tengo la emuná, tengo la confianza, sé que soy capaz, tengo esa fe. ¿Por qué? Porque yo lo sé, porque me he entrenado. Pero para terminar de sentirme capaz, tengo que desear ser libre. Es decir, ¿sabes cómo cruzar el lago? Te has entrenado. Solo te falta el deseo de hacerlo, el deseo de controlar ese lago. Solo te falta el deseo de controlar esa empresa. Solo te falta el deseo de controlar el personal. Pero si no deseas ser libre, no deseas esa libertad de lograrlo, entonces no desarrollas tu capacidad, no desarrollas tu fe. Una persona que, por ejemplo, dice, es que yo lo que deseo es que me controlen, pero yo no quiero controlar. Yo deseo que me guíen, pero yo no quiero ser guiado. Nunca va a sentirse capaz, nunca va a desarrollar su fe, no va a desarrollar su emuná, su capacidad de lograr cosas nuevas, de tener esa fe. Y por otro lado, una persona que dice, mira, yo tengo la verdad, el deseo de hacerlo. Bueno, tenés que también tener el deseo de crear algo nuevo. Es decir, ¿por qué es que vas a hacer algo nuevo? Porque lo deseas. Eso no existe y querés crear. Miren, los grandes empresarios son personas que tienen un gran deseo de crear cosas nuevas, pero también tienen un gran deseo de libertad financiera, un gran deseo de ser independientes. ¿Por qué son capaces de crear cosas nuevas? Tienen un deseo de ser independientes y tienen un gran deseo de ser creativos. ¿Y cómo lograron desarrollar esa capacidad? Porque estuvieron practicando crear muchas cosas, estuvieron practicando controlar su vida, controlar la vida de los demás en forma correcta. Por ejemplo, la otra vez fui a un restaurante de unos hermanos que eran artistas y cantaban muy bonito hace tiempo, y me llamó la atención de que sus canciones eran medio castellano, medio francés, muy buenas, no sé por qué no siguieron. Entonces lo que hicieron fue un restaurante de comida belga, y porque fueron a vivir a Bélgica, tomaron esas ideas y por eso hicieron sus canciones. Pero hoy dicen, hey, la comida belga, ¿por qué también no la hacemos aquí en el país? Su creatividad los hizo músicos, su creatividad los hizo crear un restaurante. Es decir, por el hecho de ser creativos, el deseo de crear algo, desarrollaron su deseo de su confianza, su emuná de que ellos eran capaces, por el deseo de ser libres, por el deseo de que el mundo les pertenecía, el mundo era para ellos, les desarrolló sentirse capaces y les desarrolló tener la fe. ¿Y cómo se les desarrolla la fe? Al entrenarse,
al desarrollar sus fortalezas. Es decir, no solamente significa que uno desarrolla solo sentirse creativo, sí, desarrolla su creatividad desarrollando sus fortalezas. Pero por otra parte, ¿por qué se siente creativo? Tiene la sabiduría. Sabe que tiene la sabiduría para hacer cosas nuevas. No es porque nunca se le ocurrió nada y hoy se le va a ocurrir algo. No, es que ha vivido practicando, que ha comprobado que usted tiene sabiduría. Ha comprobado al estar creando cosas nuevas, porque dice, bueno, toco la guitarra y de repente se me ocurre tocarlo de otra forma, se me está desarrollando la creatividad, entonces le trae la confianza, le trae el emuná, le trae la fe. ¿Por qué? Porque se mantiene practicando, creando cosas nuevas y dice, hoy la toco así, o la toco así, o la toco con otro ritmo. Está desarrollando su sabiduría instrumental, se entrena, se fortalece, pero lo importante es que pasa por el filtro de la bondad. Es decir, todo lo que se le ocurre, su sabiduría, la pasa pensando, pero es para el bien de los demás. Eso entonces hace la creatividad. La creatividad de, creo algo nuevo. ¿Para qué? Para el bien de muchos. Entonces, como yo sé que estoy haciendo eso, se me aumenta mi fe, se me aumenta mi emuná, se aumenta la confianza que puedo hacerlo. Pero una persona que dice, le falta alguna parte de balancear en su árbol de vida, no puede desarrollar su emuná. Ahora bien, otra cosa, bueno, aquí se unen los opuestos. Tiene que unirse el opuesto de la creatividad con la libertad. Hasta dónde no tiene que manejar tanto la creatividad como la libertad para que no sea ni mucho un lado ni mucho del otro, o muy poco de un lado o muy poco de otro. Pero aquí no hay opuestos. En el mundo físico, ¿qué es lo que bloquea su desarrollo de la fe? El tener temor. Cuando alguien tiene mucho temor, pues entonces está bloqueado a nivel del mundo físico. ¿Cómo va a desarrollar su fe? ¿Cómo va a desarrollar que se siente capaz si tiene temor? Es decir, tengo miedo de cruzarme el lago. Tengo miedo de caerme si corro esa maratón. Ok, ese temor lo desbalancea en el mundo físico para desarrollar el saber que es capaz. Por ejemplo, David cuando dice, voy a matar a ese gigante, él le pregunta, ¿y cómo es que tienes la emuná? ¿Cómo es que tienes la fe de que puedes matar a ese gigante? Dice, es que yo sé, yo me he entrenado, yo sé cuáles son mis fortalezas. ¿Y cuál es mi fortaleza? Yo sé hasta dónde puedo llegar porque he defendido ovejas contra osos y contra leones. Yo me he entrenado. Y fue creativo, ocupó piedras, lo que nadie más se le había ocurrido. Él sabía que podía hacer algo de lo que nadie más se le había ocurrido. Y él deseaba ser libre. Él quería vivir como, no puede ser que este gigante nos esté controlando. Yo no puedo permitir que alguien nos esté poniendo el pie sobre nosotros. O sea, tenía un deseo no solo de él de ser libre, de su pueblo ser libre. Lo pasó por la bondad. Esto tiene que ser para el bien de muchos. Y le vino la sabiduría de Dios de cómo podía lograrlo. No tenía temor, pero el temor de los demás lo detenían a no sentirse capaces por tener ese temor. David podemos decir que tenía el árbol de vida balanceado, pero aquí está otra parte, en lo social. Esto nos puede bloquear sentirnos capaces. Y al no sentirnos capaces no podemos tener fe, no podemos tener emuná. Cuando alguien vive en vergüenza, y la vergüenza tiene que ver con respecto a lo social, no puede tener fe, no se siente capaz, porque siente vergüenza. Por ejemplo, en el libro de Zacarías, en las visiones, resulta de que ellos habían regresado a la tierra prometida, pero había un problema. Vamos a hacer el templo. Ok, ya tenemos templo, pero tenemos un problema, no tenemos sumo sacerdote. Hay alguien que es de la línea de los sumos sacerdotes. Qué bueno, se llama Josué. Y de la visión es que está el acusador y le dice, este no puede ser sumo sacerdote porque sus ropas están sucias. Es decir, tiene una vida bien discutida. Tiene mucha vergüenza del pasado, no sabemos cuál, pero hay mucha vergüenza. Sus ropas están sucias.
¿Y qué dice el tribunal? Ah, pues pónganle ropas limpias. Y le ponen la mitra, le ponen y le dice, ok, te quitamos tu vergüenza. Hoy tenés honor. Pero eso sí, de aquí en adelante, cuida el honor. Porque de lo contrario nos quedamos sin sumo sacerdote. Cuando una persona vive en vergüenza, es decir, como una chica que se viste tan provocativa va a tener fe. ¿Cómo? Si sabe en el fondo que vive en vergüenza. Es decir, me gusta llamar la atención, pero está viviendo en vergüenza y lo sabe muy bien. No puede desarrollar su fe. O una persona que le gusta, más que todos los hombres, palabras sucias o ser promiscuo, no puede desarrollar su fe, no se va a sentir capaz. ¿Por qué? Porque vive en vergüenza. Por esa razón, aquí podemos decir que mientras más uno vive en santidad, va a aumentar su fe. A medida que uno su vida la maneje con honor. ¿Por qué va a hacer las cosas correctas? Porque vive con honor, no quiere vivir con vergüenza. ¿Por qué no va a robar? ¿Por qué no va a engañar? ¿Por qué no se va a aprovechar de los demás? Porque quiere vivir con honor. Si de repente pasa algo y dice, es que si digo la verdad me va a ir mal. Sí, pero yo he escogido vivir con honor. Porque si usted escoge vivir con vergüenza, no se va a sentir capaz de lograr lo que usted quiere. No va a desarrollar su fe. No va a tener emuná. Para poder lograr, si no tiene eso, no va a ser capaz de hacer cosas grandes en la vida. Es decir, tiene que sentir, haberse entrenado para llegar a convencerse que sabe, para saber cuáles son sus límites, hasta dónde puede llegar. Pero una persona que no se esfuerza, es que aquí la fortaleza tiene que ver con esfuerzos. El que no aprende a esforzarse no puede tener fe, no puede tener emuná. Una persona que se esfuerza llega a tener el convencimiento que se siente capaz y tiene fe. Pero alguien que no le gusta esforzarse en la vida no se va a sentir capaz, no va a desarrollar su fe. Pero de repente uno dice, yo me esfuerzo, me levanto temprano, cada tanto tiempo hago un ayuno, me esfuerzo y vivo esforzándome estudiando, me vivo esforzando entrenando. Entonces aumenta su creencia, aumenta su emuná, su confianza de que es capaz. ¿Por qué la aumenta? Porque sabe que se entrena sus fortalezas, cada vez aumenta más sus fortalezas. Y todo es porque tiene ese deseo de sentirse libre. Aumenta su fortaleza y dice, por ejemplo, miren, corro tantos kilómetros, pero hoy quiero correr más. ¿Por qué? Porque quiero aumentar mi deseo de ser libre. Por ejemplo, esas personas que a veces yo digo, solo tienen que caminar 2 kilómetros, o 3 kilómetros, o 5 kilómetros para llegar al lugar y dice, es que son 5 kilómetros que tengo que caminar y prefiero irme en el carro a 5 kilómetros por hora. Óigame, mejor desarrolla su fortaleza. Usted tiene la capacidad de caminar 5 kilómetros en la mañana y 5 kilómetros de regreso. Pero como no quiere desarrollar su fortaleza, no se siente capaz. Y dígame cuánta gente llega a los 50 años y dice, es que no quiero correr, solo quiero caminar porque ya no aguantan mis rodillas, es que me duelen mis rodillas. No se sienten capaces, no desarrollan su fe. ¿Por qué? Porque no saben que son capaces, y no saben que son capaces porque no se esforzaron en hacerlo, y entonces van bajando su sentimiento de que son capaces, bajan su fe que pueden lograrlo. Pero yo conozco el caso de mujeres, de una mujer y de otros, pero más que todo una mujer afroamericana que al jubilarse a los 60 años pues se convirtió en entrenadora de fitness, y uno ve su cuerpo de esa mujer y uno dice, está más saludable que un muchacho o una muchacha de 30 años o de 20 años, o sea, musculosa a los 90 años. Es que nadie le dijo que, o sea, nunca supo que a los 90 años ya no podía correr, ya no podía saltar, nunca lo supo. Siempre se desarrolló, se entrenó su inteligencia corporal. Otro tipo de inteligencia. Así como puede ser, desarrolló su inteligencia musical, ella desarrolló su inteligencia kinestética y se fortaleció. Por tanto, ella se siente capaz. Ella tiene la fe, la emuná en
tiene la emuná en lo que se entrenó. Es decir, si ella se entrena en fitness, ella sabe que puede, porque se entrenó. Pero si ya no se entrenó nadando, ya sabe que no va a cruzarse el lago, porque no se entrenó, no tiene esa emuná. Pero si, por ejemplo, alguien dice, yo me entrené en finanzas y sé las fortalezas, ¿hasta dónde puedo yo entrarle a finanzas? Y deseo ser libre, deseo poder, no quiero que me controlen. O sea, permito que me controlen, pero también yo quiero controlar un equilibrio. Pero no que yo deseo tener un trabajo donde me digan lo que tengo que hacer. Nunca va a ser capaz, porque siempre quiere que otro le diga, otro tenga la fe. Y por eso nunca va a desarrollar su fe. Bueno, yo creo que con esto tenemos la idea de todo. Y al final, ¿qué es lo que Dios desea? Es da'at, el entendimiento, el conocimiento. Cuando uno tiene este conocimiento, entonces desarrolla su fe. Y esto es lo que Dios desea, no vivir ciegamente. Y solo por esto último, dice en Daniel, y en los últimos días se aumentará la ciencia, pero la traducción correcta es, en los últimos días se aumentará el da'at. No significa que se va a aumentar la tecnología, se va a aumentar el entendimiento. Es decir, no dice la Biblia que en los últimos días se va a aumentar el dat, la religión. Lo que se va a aumentar es el da'at, el entendimiento de cómo son realmente las cosas. Pero mientras no pasemos, mientras nuestra fe sea una fe dat, una fe religiosa, pues entonces no hemos llegado a ese punto. Pero cuando nuestra fe ya está basada en el tener el conocimiento que nos da el ojo, el ayin, entonces es que nosotros vamos a ser transformados. Bueno, yo realmente vamos a llegar hasta aquí con este video. Espero que les haya gustado, y si es así y saben que otras personas lo pueden necesitar, compártanlo. Bueno, nos vemos hasta la próxima.